Vamos a salir un poco más allá. Pero si usted tiene que irse, usted puede irse después del mensaje. Dígalo. Hoy no es una predicación, es miércoles, y los miércoles normalmente traemos una enseñanza. Y toma nota, hermano, toma nota de lo que vas a escuchar. De todas maneras es muy importante, cada mensaje, por la misericordia de Dios, se está grabando. Si usted dice, wow, no traje lápiz y papel, el mensaje quedó grabado, puedes ir al lugar de la página de la iglesia y puedes escuchar otra vez el mensaje y tomar nota. Y hoy quiero enseñarte algo muy básico, algo muy sencillo, pero es algo que siempre escucho de los nuevos creyentes, no tan nuevos creyentes, y también de hermanos antiguos de la iglesia. Siempre dicen una petición por mi crecimiento espiritual. Hoy quiero enseñarte algo sobre el crecimiento espiritual. ¿Okay? El crecimiento espiritual. Recuerda que hay 4 cosas que podemos hacer con un mensaje, ¿cierto? 1, oírlo, aprenderlo. 2, tan rápido se lo olvido. Número 1, aprenderlo. 2, recordarlo. 3, practicarlo. 4, compartirlo. ¿Okay? 4 cosas que puedes hacer con un mensaje. Hoy de repente dices, oh, yo sabía esa clase, pero posiblemente lo habías olvidado, lo recordabas. Posiblemente lo sabías y lo recordabas, pero no lo estás practicando. Posiblemente lo sabes, lo recuerdas, lo practicas, pero no lo estás enseñando. Y según la Biblia, todo lo que aprendemos debemos enseñar. ¿Okay? Tiene que ser compartido. Todo lo que ha oído delante de mí, dice el apóstol Pablo, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. Esto puede ayudarte a ti en tu vida espiritual y a mí también. Puede ayudarte, hermano, a enseñar a otras personas. Ore por mi crecimiento espiritual, que yo te enseño. Yo te enseño cómo vamos a hacer. Nuestra lección está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice que Dios desea, por eso dejó la iglesia, por eso dejó pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, para que esos líderes ayuden a la iglesia a crecer y a madurar. Y así la iglesia haga el trabajo que debe hacer. Los nuevos creyentes llegan a la iglesia y el liderazgo de la iglesia tiene que enseñar al nuevo creyente las cosas de Dios y para que él empiece a crecer. La Biblia dice que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y una vez que están crecidos, ahora están listos, hermanos, para ellos hacer lo mismo, para servir al Señor. La primera cosa que quiero que podamos respondernos es: ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Aquí voy con un concepto. El crecimiento espiritual es el grado de semejanza a la imagen de Cristo en la vida del creyente, la cual se produce con el tiempo y a través de una regular lectura de la palabra de Dios, la oración, intimidad con el Espíritu Santo, asistencia a la iglesia. En otras palabras, el crecimiento espiritual significa que cada vez no es que me hago más sabio, o el crecimiento espiritual no es que me hago más inteligente, o el crecimiento espiritual no habla de que ahora tengo más responsabilidades.
Crecimiento espiritual trae la idea, hermano, de parecernos más al Señor. Ser más como Él. Nota cómo la Biblia dice que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida, al grado, a la estatura de madurez, de la plenitud de Cristo. Nuestra meta en este mundo, hermanos, es parecernos al Señor. Amén. Pablo decía, ser imitadores de Dios. Pablo decía, ser imitadores de Cristo. La palabra cristiano es la palabra para pequeño Cristo. Un pequeño Cristo es un imitador. Me estoy explicando. Entonces, el crecimiento espiritual tiene que ver con que nosotros queremos parecernos, asemejarnos a la persona del Señor. Esto lleva adentro una regular lectura de la Biblia, una regular vida de oración, un venir a la iglesia. ¿Sí me doy a entender? El objetivo principal del crecimiento espiritual es ser semejante a la imagen de Cristo, es parecernos a Él. Pregunta número 2 que vamos a responder. ¿Por qué debo crecer espiritualmente? ¿Por qué como cristiano yo debo crecer espiritualmente? Síganme, por favor. Tengamos el hábito de que si venimos a la iglesia, ven todo tú. No envíes tu cuerpo. Ven con tu cuerpo. Por eso siempre les digo, ¿están aquí? Están aquí, siempre hacen la misma pregunta. ¿No nos está viendo o es ciego? Es porque a veces no estamos aquí, pero no estamos. Entonces no envíes tu cuerpo a la iglesia. Ven con él. Vengamos completo a la iglesia. Lo digo porque hay gente que está aquí, pero está así. Yo a veces me muevo a propósito y no se movió. No estás aquí, y pierdes lo más importante. ¿Por qué debo crecer espiritualmente? Esa es la segunda pregunta que vamos a responder. Bueno, debemos crecer espiritualmente porque Dios lo manda. Dios lo manda. Vamos a ir a varios versículos, por favor. Libro de Segunda de Pedro. Posiblemente no vamos a ir a todos los textos. El tiempo no nos daría. Pero dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice la Biblia, debemos crecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios manda que debemos crecer. El crecimiento no debe ser si a mí me provoca o si a mí me sale. Yo debo crecer porque Él quiere que crezcamos. Estamos aquí. Dice en el libro de Colosenses, no te voy a esperar, capítulo 2, versículo 19, dice la Biblia, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice otra vez en el libro de Efesios, pero el capítulo 4, mira el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aún dice el libro de Mateo capítulo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas, ayudar a la gente a crecer. Debemos crecer espiritualmente, hermanos, número uno, porque Dios lo manda. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, necesitamos crecer. Bueno, físicamente no, yo sé que ya estamos hablando de lo espiritual, pero escúcheme, hermano, no se trata de cuánto tiempo usted y yo tenemos en la iglesia. Se trata de cuánto queremos crecer. Yo hace 21 años, hace 20 años recibí a Cristo y yo creo, hermano, que yo necesito seguir creciendo. No importa el tiempo que tengamos en la iglesia, necesitamos seguir creciendo.
Entonces el crecimiento es un asunto que Dios manda. No es si me provoca, es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que buscar cada día qué voy a hacer, qué voy a implementar para crecer espiritualmente hablando. Pero ¿por qué también debo crecer? ¿Por qué es necesario crecer? ¿Por qué debo crecer? Número uno, porque Dios lo manda, pero también porque hay enseñanzas dañinas. Hay enseñanzas dañinas. Versículo 14 del capítulo 4 de Efesios dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe por qué necesitamos crecer? Número uno, porque Dios lo manda. Número dos, porque hay doctrinas que son muy dañinas, que nos pueden afectar si nos agarran siendo niños. Ok, mira en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a hablar de eso un poquito el domingo, en la mañana. Vamos a estar predicando con ayuda del Señor sobre la semilla de mostaza. Recuerda que estamos yendo a través de todo el libro de Mateo, si el Señor así nos lo permite. Si el Señor viene antes del domingo, no voy a poder predicarte este mensaje. Vas a tener que meterte en YouTube y ver quién te enseña, ¿ok? Ajá, dice. Hay algunos hermanos que dicen: ay, pastor, pero más o menos déjeme el link por lo menos. Ay, hermano. En el capítulo dice doctrinas de demonios. Cada religión, hermanos, en este mundo, todas las religiones las han inventado los hombres. Cristo no vino a traer religión a este mundo. Él vino a traer fue relación, salvación, una relación entre Dios y el Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Cristo no era católico, Cristo no era evangélico, Cristo no era testigo de Jehová, Cristo no era mormón, Cristo no era de la nueva era, Cristo no era adventista. No, Cristo no era de ninguna religión y Él no nos dejó ninguna religión. Él nos dejó, fue un plan de vida, Él nos dejó un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no se debe tanto predicar, se debe vivir. ¿Me entiendes? Pero hay religiones, y sus religiones tienen un cuerpo de doctrina demoníaca. O sea, los demonios tienen un cuerpo de doctrina y se lo dan a cualquier persona que ande por ahí rascándose la cabeza. A veces las falsas doctrinas han salido inclusive de gente que nunca pensó en hacer daño, pero que andaba buscando preguntas en la Biblia y como no encontró respuesta. Uno no tiene que venir a la Biblia a buscar preguntas, tiene que venir a buscar respuestas. ¿Ok? ¿Y esto por qué? ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? ¿Y quién creó a Dios? Empieza a hacer preguntas, hermanos, que ni los niños en toda América hacen. Cuando somos niños que no hemos crecido, no hemos madurado, somos tan fáciles de que una doctrina de demonio, una enseñanza incorrecta nos agarre. Nos envuelve, nos toca la puerta los testigos de Jehová y salimos y abren sus paraguas y sacan su atalaya y su despertar y sacan un versículo de contexto y están bien seguros que lo que están diciendo es una locura, pero están bien seguros de eso y luego, wow, el pastor nos quiere engañar en la iglesia. El pastor no nos dice eso, no le conviene. No, hermano, simplemente si un testigo de Jehová toca tu puerta, tú tienes que salir con tu Nuevo Testamento y predicarle el Evangelio. Tú no tienes nada que estar escuchando de ellos. Ellos necesitan escucharte a ti. Necesitan ser alcanzados con el Evangelio. ¿Por qué tenemos que crecer? Tenemos que crecer, hermanos, porque Dios lo manda. Número 2, tenemos que crecer porque hay un cuerpo de doctrina demoníaca allá afuera, llamadas religiones, que están llevándose a la gente. Buenos cristianos están siendo arrastrados. Buenos cristianos están siendo arrastrados, dije. Buenos cristianos en buenas iglesias bautistas terminaron como calvinistas. Allá afuera hay una corriente del calvinismo que dice que Jesucristo solamente vino a morir por los elegidos. Que Jesucristo vino a morir solamente por aquellos que habían de ser salvos.
Eso es mentira. Cristo no murió por los elegidos. Y Cristo no murió solo por aquellos que habían de ser salvos. No, que los que se fueron al infierno fueron gente que ya Cristo sabía que ellos iban a perder y Cristo no pagó por ellos. Tristemente, gente se va a ir al infierno habiendo tenido sus pecados cancelados en la cruz. El asunto es que no fueron salvos porque no quisieron venir a Cristo y ser salvos por fe y gracia. El calvinismo te enseña que tú no tienes que ganar almas, porque eso ofende la soberanía de Dios. Por eso no se discute. Dios sabe quién va a ser salvo y Dios sabe quién no va a ser salvo. La gran diferencia es que tú y yo no sabemos. Por eso tenemos que predicarles a todo el mundo. Eso no ofende a Dios. Más bien Dios dijo que debemos predicarle a todo el mundo. ¿Sí me están siguiendo? ¿No? Síganme por favor. Van a creer por la red que estoy solo aquí. Gracias. Alguien dice, hay una sola hermana la que está ahí. ¿Por qué también tenemos que crecer espiritualmente? Tenemos que crecer espiritualmente para tener el carácter de Cristo y ser como Él. Tener el carácter de Cristo y ser como Él. Tú no quieres ser como yo, hermano. Yo no quiero ser como tú. Tú y yo tenemos que querer ser como Él. Mira lo que dice Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Pedro, por favor, en los libros antes. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Necesitamos crecer espiritualmente para parecernos más a Cristo y ser más como Cristo. ¿Por qué también necesitamos crecer espiritualmente? Número uno, tenemos que crecer espiritualmente porque Dios lo manda. Número dos, tenemos que crecer espiritualmente porque hay enseñanzas dañinas y demoníacas. Número tres, para poder tener el carácter de Cristo. Número cuatro, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural aquí está hablando del hombre que no es renovado, el hombre que no ha nacido de nuevo y que no es salvo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira el capítulo 3 en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. ¿Sabe por qué tenemos que crecer espiritualmente? Para dejar de ser niños. Número uno, estamos viendo qué es crecer espiritualmente. ¿Cuál es el objetivo de crecer? Es parecernos más al Señor. Número dos, ¿por qué debo crecer espiritualmente? Número uno, porque Dios lo manda. Número dos, porque hay enseñanzas dañinas, demoníacas, que pueden afectar mi vida espiritual. Número tres, para tener el carácter de Cristo y ser más como Cristo es. Ya vimos, Él nos dejó un ejemplo, tenemos que seguirlo. Y número cuatro, para que dejemos de ser niños. Para que dejemos de ser niños. Ahora, número 2, número Romano 1, si estás haciéndolo así, número Romano 1, la pregunta era ¿por qué debo crecer espiritualmente? Y ya lo desglosamos. ¿Están aquí conmigo? Sí. Número 2, si no estás conmigo no importa, tú dale a la cabeza que sí y continuamos. Número Romano 2, vamos a ver las evidencias de alguien que no ha crecido. Se va a poner bueno aquí. Evidencias de alguien que no
ha crecido espiritualmente. Ya hemos visto que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene como objetivo parecernos más a Cristo. Ese es el objetivo, llegar a la plenitud del Hijo de Dios. Ahora, número 2, ¿por qué tengo que crecer espiritualmente? Siempre me están diciendo en la iglesia, tienes que crecer, tienes que crecer, tienes que crecer. ¿Por qué tengo que crecer espiritualmente? Bueno, número 1, porque Dios lo manda. Número 2, porque hay doctrinas demoníacas que te pueden hacer daño. Número 3, para que tengamos el carácter de Cristo. Número 4, para que ya dejemos de ser niños. Ahora, número Romano 2, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo yo puedo saber si yo soy un niño, pastor? ¿Cómo puedo yo saber si yo soy una niña espiritualmente hablando? ¿Cuáles son las evidencias? Número 1, egoísmo. Egoísmo. Mira el libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 14, versículo 14. Dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, mas el hombre de bien estará contento con el suyo. Una de las evidencias de que en nuestra vida espiritual somos niños, o sea, una evidencia de que somos niños, es que somos egoístas. Aún dice la Biblia en el libro de Filipenses que cada quien busca lo suyo propio. Nadie busca lo de los demás. Ahora está teniendo sentido. ¿Está teniendo sentido, señor? Ahora yo entiendo tanta queja en la iglesia. Ahora yo entiendo porque es que la iglesia nunca, es que la iglesia siempre, es que todo el mundo hace esto. Es lo que tenemos un montón de niños en liderazgo. Lo que tenemos es un montón de niños como directores. Lo que tenemos es un montón de niños llevando ministerios adelante. ¿Sí están aquí? Una de las evidencias de ser niño es que soy egoísta. ¿Cómo son los niños? Darle una chupeta a un niño y luego dice: ay, disculpa, no era para ti, dame la mano. No. Egoísta. Dame, pero comparte conmigo tus juguetes. No, es mi carro, es mi muñeca. Egoísta. Y a veces hay muchos cristianos ya de un montón de tiempo en la iglesia y son así. Bien egoístas. A mí nadie me aplaude, a mí nadie me reconoce. Los niños siempre andan buscando errores. Los niños siempre andan viendo dónde las cosas andan mal. Si tú eres del tipo de gente que te andas quejando por todo y eres bien egoísta, tú no compartes lo tuyo, tú eres un niño. Amén. Mira el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira otro texto, por favor, libro de Gálatas, por favor, libro de Gálatas. Libro de Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Es decir, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una de las evidencias de que un cristiano, no importa el tiempo que tenga en la iglesia, es un niño, es porque es egoísta. Pero número 2, es porque es un cristiano que todavía quiere estar esclavizado a la vieja vida. Insiste, ahora que es nueva criatura y ahora que tiene tiempo en la iglesia y ahora que sabe cómo leer su Biblia, ahora que sabe cómo orar, insiste en vivir su vida como la vivía antes.
en una vieja vida, en sus viejas andanzas, en sus viejos pecados, en sus malos hábitos, en su manera de que como él anduvo antes de que el Señor lo alcanzara, como ella anduvo antes de que Cristo la alcanzara, así quiere vivir. Eso es estar esclavizado con tu vieja vida. Eso es una evidencia, hermano, de que careces o carecemos de madurez. Más bien, seguimos siendo niños. ¿Sí me están siguiendo? Una de las evidencias, o entre muchas evidencias, de que una persona es una niña, un hombre es un niño espiritualmente hablando, es que es egoísta. Le importa lo suyo, no le importa lo de los demás. Le importa su trabajo, no le importa el de los demás. Pero número dos, porque insiste en vivir su vida presente como la vida vieja que llevaba. Mira el libro de Hebreos, por favor, capítulo 6. Libro de Hebreos, capítulo 6. Mira el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Heredan las promesas. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice otra vez el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. Mira el capítulo 13 del mismo libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Una de las evidencias de que hay niñez espirituales cuando la iglesia no cuida de su pastor, cuando la iglesia no quiere cuidarle, no le cuida cuando está enfermo, no le cuida cuando tiene necesidades. Habla de la niñez de la iglesia, habla de la niñez de los hermanos. Otra de las evidencias, hermanos, de niñez espiritual es rebeldía. Otra de las evidencias de niñez espiritual es falta de visión. Allá estaban los discípulos, no podían discernir el plan de Dios. Y el Señor les decía: pero alcen su mirada, miren los campos. Otra de las evidencias, hermanos, de niñez espiritual, dice segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. En el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Otra evidencia de niñez, hermanos, es cuando el cristiano tiene un gran amor por este mundo. No por el mundo perdido, sino por la filosofía del mundo. Yo creo que llega el tiempo cuando tenemos que hacernos un chequeo y darnos cuenta que la mayoría de las quejas que tenemos para con la iglesia a veces serán bien fundadas y fundamentadas. Si es verdad, posiblemente aquí o allá no se está haciendo un trabajo como tú esperas, pero muchas de las veces, hermano, es el grito de nuestra propia niñez. Una de las evidencias de la niñez espiritual
espiritual es cuando un cristiano es corregido. Cuando tú le dices a un cristiano, le corrige y dice, hermano, eso no lo puedes hacer, eso está mal. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Como reacciona ese hermano, te das cuenta si hay madurez para decir, gracias, yo entiendo que la corrección es medicina. Yo entiendo y gracias por corregirme, y gracias por decirme que andaba mal. Y yo entiendo, pero está el otro cristiano que es niño, que la corrección lo que trae es rabia y molestia. La reconvención es molesta, dice la Biblia, aún al que deja el camino. Le hago una pregunta, hermano, hasta aquí. ¿Cree usted que usted ya está bien maduro? O usted dice, posiblemente no seré un niño, pero me falta crecer. Amén. Me falta crecer espiritualmente. La mayoría de los cristianos que viven vidas derrotadas son porque nunca pusieron atención en crecer espiritualmente. Una de las cosas más grandes de crecer espiritualmente es prepararnos para que cuando vengan los tiempos de conflicto podamos maduramente responder y sobreponernos ante esos asuntos. El tiempo de conflicto toca la puerta de nuestra vida, la ruina, la escasez, el dolor, la frustración, la depresión, la enfermedad, la tragedia. Toca la puerta de nuestras vidas y por no haber prestado atención, por no haber querido agarrar las herramientas para yo crecer de adentro y parecerme más al Señor, la tragedia llega a la vida nuestra y por eso es que a veces más nunca vemos esos cristianos y viven vidas derrotadas, vidas miserables sin Dios, solo por el hecho, hermano, de no haber querido crecer. Nunca quisieron poner atención a su vida espiritual. Usted tiene que ponerle atención a su vida espiritual. Usted tiene que mirar su propia vida y dejar de ver la vida de los demás y empezar a ver su propia vida y decir, ¿cómo estoy yo? La Biblia dice que tenemos que examinarnos si de verdad estamos en la fe. La falta de crecimiento espiritual, hermanos, nos hace vulnerables a las adversidades de la vida y a las tentaciones del enemigo, y eso puede llevarnos a peores estados. No se preocupe, hermano, el diablo hace cualquier cosa, el diablo hasta pellizca perro, con tal de que tú no prestes atención. Cuando no crecemos espiritualmente, es tan fácil incluso hasta caer en pecados peores. Incluso cuando no crecemos espiritualmente empezamos a tolerar el pecado en nuestras vidas. Empezamos a no ser fiel a la iglesia. Es que el pastor grita mucho. No es que grite, es que a veces nuestra niñez no quiere aceptar la corrección. Ya no queremos venir a los servicios, ya no queremos ganar almas, ya no queremos y empezamos a poner una cantidad de excusas. Gente que no viene a los servicios, gente que no se congrega. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay gente que no se congrega? ¿Por qué hay niñez? Hay niñez espiritual en la vida de la gente. No han madurado, no han crecido, no tienen el uso de los sentidos ejercitados. Una de las evidencias de que somos niños, hermanos, es que cuando como te lo decía hace un instante, se nos corrige, hermanos, nos ofendemos muy fácilmente. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Somos ofendidos muy fácilmente. Nos ofendemos por algo que el pastor dijo. ¿Viste lo que dijo el pastor? El pastor dijo y nos trató mal. Te ofende tan fácil. Pero no te ofendes cuando estás viendo la novela y sale una
una escena que no debes ver, eso no te ofende. Eso ofende a tu Dios. Esa cochina novela que tú ves ofende a tu Dios. Esas cochinas películas que tú ves ofende a tu Dios. Tú te ofendes porque eres niño. Tú te ofendes porque eres niña. No aceptas la corrección. Es como tú digas y punto. No, hermana, tienes que crecer. Y tienes que aprender. Y si no aprendes y si no creces, vas a pagar bien duro y bien caro los asuntos. Porque luego viene el problema. No estás lista, no estás listo. Y viene el sufrimiento. Y no te ofendes cuando allá en las películas que tú dices maldicen a tu Dios. Y cuando salen esas dos lesbianas besándose, y cuando salen esos dos homosexuales besándose, eso no te ofende. Lo que pasa es que nos ofende nuestra niñez. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que crecer espiritualmente. Todos aquí necesitamos crecer. Nadie en este cuarto tiene corona. Todos necesitamos crecer. Nadie aquí ha llegado al llegadero. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si no crezco? Ese me lleva a mi tercer punto. Son 43 puntos. Espero que nos dé chance para terminar. Pero número 3, ¿qué pasa si no crezco? Número 1, ya vimos por qué debo crecer espiritualmente. Número 2, las evidencias de un cristiano que no crece. Número 3, ¿qué pasa si no crezco? Mira lo que dice el libro de Efesios, por favor. Efesios, capítulo 6. Versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. ¿Qué pasa si no crezco, hermano? Nada más y nada menos que el diablo va a llegar, nos va a encontrar desarmados, desnudos y viene la ruina, viene el gran problema. Hermano, tenemos una lucha, no tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos lucha contra el diablo. No somos pentecostales, no somos carismáticos que nos vamos de campamento y llevamos un montón de almohadas, a hacer guerras de almohadas y a caernos almohadazos diciendo que con cada almohadazo se nos van a salir los demonios. Por el amor de Dios, ¿dónde tiene esa gente la cabeza? ¿Dónde está en la Biblia que con un almohadazo se te van a salir los demonios? Por el amor de Dios. Sí, entiéndeme, hermano, el diablo va a venir, él no juega a los dados, el diablo va a venir y nos va a dar donde más nos duele, el diablo va a meterse con nuestra familia, el diablo va a meterse con nuestra salud, el diablo va a meterse con nuestros ministerios, con nuestras vidas. Pero si no estamos, como dice la Biblia, fortaleciéndonos en el Señor de la fuerza, si no nos vestimos de la armadura de Dios, hermanos, lamentablemente dice la Biblia, en el 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay un día malo en donde el diablo viene con más fuerza y nos tienta más duro, y es en ese día malo en donde más tenemos que haber crecido, es donde más tenemos que estar vestidos, es donde más tenemos que estar fortalecidos. Hermano, el crecer espiritualmente es una necesidad. Necesitamos crecer espiritualmente. Ahora ya voy a terminar porque de verdad no animan, hermano. Mejor me voy a mi casa. Ahora viene la pregunta de los $5,000. ¿Cómo puedo crecer? Número 1, esto es crecer. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que crecer? Ahora, ¿qué evidencias hay de que yo no he crecido? Ahora, ¿qué me puede pasar? Ahora, ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo dejar de ser un niño? Libro de Juan, capítulo 16. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Número 1, para poder crecer espiritualmente, usted y yo, junto con este versículo y Gálatas capítulo 5, usted y yo necesitamos vivir una vida en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va a querer empujarte a que siempre seas un niño. El Espíritu Santo siempre va a empujarte para que tú tengas madurez.
El Espíritu Santo es clave para que tú y yo dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. La primera cosa, la primera clave, el primer ingrediente para dejar de ser niños es que tú y yo rindamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo de Dios, aquí está mi vida. Y no es solamente, dice la Biblia, no me embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Llenura en Efesios 5:18 significa control, ¿ok? Significa que el cristiano debe ceder el control de su vida al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo controle la vida del cristiano. No es cuánto Espíritu Santo usted tenga, sino es cuánto el Espíritu Santo tiene de ti. ¿Sí me entienden? Amén. El Espíritu Santo, ten todo de mí. Ahora, no es solamente ponerme de rodillas y decir, Espíritu Santo, llena mi vida, úsame. Amén. Y luego me voy y me estoy tragando y me estoy comiendo al hermano allá en la 13. Y me lo tragué, me lo vomité, lo escupí, le dije hasta del mal que se iba a morir. Si me lo agafo, tonto. Hermano, ¿por qué no te vas a la iglesia? Espíritu Santo de Dios, ¿cómo necesito que me controle? No, hermano, no te están controlando. O sea, el control no es algo verbal, el control es algo práctico. Y me doy a entender, el control no es algo de que Espíritu Santo, lléname, listo, ya estoy listo, ya debo estar lleno. No, la evidencia es como tú vives y tú evidencias, si yo evidencio si estoy controlado o no estoy controlado por el Espíritu Santo. Hermano, ¿desde cuándo no le decimos al Espíritu Santo que nos llene? Hay que pedírselo. Sí, mira, Efesios 5, míralo, hermano. Efesios capítulo 5. Mira el versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu. Sed lleno significa que su mandato. Quiero hacerte una pregunta. ¿Desde cuándo no me respondas? Pero ¿desde cuándo no le piden al Espíritu Santo que te llene? Si empiezas a buscar en tu mente y te das cuenta que hace bastante tiempo que no se lo piden, la razón. A veces oramos y pedimos, Señor, dame salud, Señor, dame dinero, Señor, llévame con bien, y está bien. Pero ¿cuándo le pedimos que nos llene? Espíritu Santo, lléname, contrólame. Yo quiero que lo que yo voy a hacer lo haga en el Espíritu, no en la carne. Yo quiero, si voy a ganar alma, yo quiero hacerlo en el Espíritu. Yo quiero que si voy a ir a discipular, quiero hacerlo en el Espíritu. Yo quiero que si voy a orar, quiero hacerlo en el Espíritu. Yo quiero que si voy a servir al Señor en mi escuela dominical este domingo, quiero hacerlo en el Espíritu. Voy a predicar, quiero hacerlo en el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos, Espíritu Santo, lléname, contrólame? Él es clave para nuestro crecimiento espiritual. Escúchame, a veces estamos peleando mucho en tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con el Hijo, con Jesucristo. Pero escúchame, si no hay una buena relación con el Espíritu Santo, ya siendo salvo, ¿me explico? ¿Sabías que el Espíritu Santo se puede apagar? ¿Sabías que el Espíritu Santo se puede contristar? Podemos pecar contra Él. Pecamos contra Él, se acaba el poder. Él no nos va a dejar. Cristo prometió que Él va a estar con nosotros todos los días, siempre. Pero carecemos del poder, carecemos de su control, carecemos de victoria. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú puedes decirle hoy al Señor aquí en el altar, decirle, yo recuerdo, hace una semana, hace unos días, me diste la victoria sobre un problema personal que tenía, me diste la victoria? Se supone, hermano, se supone que si somos cristianos, debemos ser cristianos victoriosos. Dije, se supone que si somos cristianos, la Biblia dice que somos más que vencedores. Quiere decir que debemos ser cristianos victoriosos. Porque hay pecados que nos subyugan y nos esclavizan. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, gracias porque me he mantenido limpio, me he mantenido limpia?
Gracias porque no he hecho esto más. Gracias porque no he vuelto a mirar esto. Gracias porque no he vuelto a decir esto. Gracias, Señor, porque ahora estoy haciendo esto que no hacía para ti. Ahora estoy... ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos al Señor? Porque por nuestra buena relación con el Espíritu Santo de Dios tenemos victoria. Tengo victoria en mi vida cristiana, pastor. Tengo alegría, tengo gozo, tengo ese pecado, esa actitud, esa manera, ya está controlada. El Espíritu Santo me ayudó. Hoy, hermano, hace tiempo que ya no tenemos victoria. Si queremos dejar de ser niños, necesitamos el control del Espíritu Santo. Número 2, necesitamos la lectura diaria de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia todos los días. Mira el libro de Salmo 119. Salmo 119, 104. Dice la Biblia: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. He adquirido inteligencia. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Yo no sé, hermano, voy a decir esto con mucho respeto, pero yo soy de los que no me gusta decirle a nadie: ore por mi crecimiento espiritual. Si tú lo haces, bien, pero yo soy de los que piensan que yo no quiero decirle a nadie: ore por mi crecimiento espiritual. Porque habrá uno más bíblico que dice: yo voy a orar entonces para que tú quieras leer más tu Biblia, tú quieras orar más y tú quieras venir a la iglesia. Crecimiento espiritual lo da Dios cuando tú y yo pasamos tiempo en este libro. Si tú de verdad quieres crecer espiritualmente, entonces mejora tu petición. Di: Señor, pastor, hermana, hermano, ore para que yo tenga más amor por este libro. Ore por mí para que yo tenga más amor a la oración. Ore por mí para que yo tenga más amor en congregarme. Si tú vienes a la iglesia fielmente, si tú oras a Dios fielmente y si tú lees tu Biblia fielmente, usted va a empezar a crecer. Usted va a empezar a crecer para el Señor. Toda la escritura, dice la Biblia, es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, estoy terminando. Puedes irte relajando, ya estamos terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia: orad sin cesar. ¿Cómo yo puedo dejar de ser niño? Tienes que pedir al Espíritu Santo que te controle. Controla mi vida. Dime qué debo hacer, dime qué debo decir, dirígeme tú. Cristo, vive tu vida a través de la mía. Pablo decía: ya no vivo yo. Número 2, lee tu Biblia. Número 3, ora. Ora todos los días fielmente. Número 4, asiste a los servicios de la iglesia. Asiste a los servicios de la iglesia. Número 5, depende de Dios. Ten una dependencia cada día de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 2, un texto que conocemos mucho. Número 6, eso requiere un esfuerzo. Eso requiere un esfuerzo. Segunda de Timoteo, hay unas páginas luego. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Interesante cómo Pablo le dice a Timoteo que Timoteo debe esforzarse en ¿qué? En la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Tú y yo no merecíamos la gracia de Dios, pero como es un favor
y fue inmerecido, con más razón debemos esforzarnos más en crecer en ese favor. Yo no lo merecía, con más razón voy a esforzarme más. Requiere un esfuerzo, requiere un deseo de que tú digas, yo quiero dejar de ser niño. Y rápido hago un recuento del último punto. ¿Cuáles son las evidencias ahora entonces de una persona que ha crecido? Número uno, una persona que vive siempre practicando la sabiduría de Dios. Sabiduría es ver la vida desde el mismo punto de vista que Dios lo ve. Una de las razones de que una de las evidencias de que un cristiano ha madurado, no solamente porque es un cristiano sabio, sino que tiene interés por otros y ama a otros. Una de las evidencias de que un cristiano es maduro ya, o ha crecido, ha dejado de ser niño, es un cristiano que es obediente. Obedece a lo que se le pide. Vamos a ganar alma, vamos a hacerlo. Vamos a discipular, vamos a hacerlo. Hay que dar el diezmo, vamos a hacerlo. Hay que apoyar misiones, claro que sí, por supuesto. Vamos a los servicios, claro, cuente conmigo, yo voy a venir. Es un cristiano obediente. Una de las evidencias de que ese cristiano ya dejó de ser niño y ya está siendo un cristiano maduro es que tiene la capacidad de entender todas las cosas, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Hermanos, entender de que todas las cosas que nos pasan tienen un propósito positivo, espiritual en nuestras vidas, sea enfermedad, sea muerte, sea carencia, sea necesidad, sea problema, sea tribulación, sea problemas maritales, matrimoniales, con hijos. Todo tiene un plan y Dios tiene que ver en cada situación. Uno sabe cuando uno está creciendo y está dejando de ser niño, cuando uno empieza a tener la capacidad de entender de que Dios tiene su mano metida en todas nuestras circunstancias, sean difíciles o no. Dios, tú tienes que ver, algo te traes entre manos, por algún rincón, por algún lugar. Tú me vas a salir, Señor, porque yo sé que este dolor, estas lágrimas, yo sé que esta frustración, yo sé que esta rabia, yo sé que este dolor, yo sé que esta tribulación no es gratis. Por algún lugar vas a salir, Señor, y yo entiendo que tú tienes un plan. Amén. Es un cristiano que ya ha dejado de ser niño. Un cristiano que tiene iniciativa, un cristiano que quiere venir a la iglesia a buscar beneficio, a buscar alimento, a buscar herramientas para vivir para Dios. Es un cristiano que pone su servicio al Señor, y decir, Señor, aquí está mi vida y yo te voy a servir, no importa si me aplauden, no importa si me reconocen, no importa si me ponen en la cartelera, no importa si me ponen un cuadro, yo te voy a servir. Es un cristiano que aunque haya hecho todo esa persona y nadie lo vio y nadie lo felicitó, no se ofende por eso. Es un cristiano que está creciendo. Y qué bendición, hermano. Cristianos así son los que le traen mucho beneficio a la iglesia. Pero los niños no les traen mucho beneficio. Hago una pregunta, hermano. ¿Cómo anda esto de nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo está eso de leer tu Biblia todos los días? ¿Cómo está eso de orar todos los días? ¿Cómo está eso de no perder un servicio? ¿Cómo está eso de decir, Espíritu Santo de Dios, ahora vives en mí? En el momento que yo recibí a Cristo, tú vives en mí. Controla mi vida, controla mi mente, controla mi habla. Controla mi vida en el matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia, en el salón de escuela dominical, ganando algo. Puede decir usted, hermano, yo vivo como un adulto espiritualmente. ¿Desde cuándo no tienes una victoria en tu mano? No una victoria vieja, una
Una victoria, hace poco tuve esta victoria de parte de Dios. Dios me dio la victoria. El Espíritu Santo de Dios me ayudó. Si buscamos en nuestra mente y no encontramos algo, solamente recuerdos vagos y antiguos, Rodi, no podemos vivir así. Son recuerdos lindos. Pero si no hay un recuerdo fresco, actual, de una victoria, quiere decir, y habla mucho de que no estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios. Él es clave en nuestras vidas. Y espero que a través de esta lección sencilla, que yo pudiéramos chequearnos y decir, esto me sirvió para mí, me sirvió para ayudar a otros. Créeme, no fuimos a través de toda la lección, estas fueron 4 clases que te dieron. Pero quería que hoy te la llevaras y la pudiéramos practicar. ¿Por qué no oramos y le respondemos al Señor y decimos, Señor, así está mi crecimiento, así necesito mi crecimiento? Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra y lo que nos enseñas. Con esto del asunto, Señor, de crecer espiritualmente.